mis super amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. ¿Cuánto tiempo, verdad? Mi amiga, my friend. Mira que yo para Halloween iba a hacer un vídeo de terror y de cosas así, pero hija, la vida no me da para más. Pero bueno, hoy he sacado un tiempecito y ya tengo el guión preparado para explicaros una historia de terror. Como veréis, hemos cambiado así un poquito el fondo de la habitación. Estoy en Las Bahamas, amiga. Bueno, es un fondo pintado, porque es que el presupuesto no me da para irme a las Bahamas, pero bueno. Y dirás, historia de terror, fondo arcoiris. No pasa nada, amiga, no pasa nada. Tú, lo importante es que te metas en la historia, lo importante es que lo vivas, lo disfrutes, que disfrutes mi narración, si te lo sé contar bien, porque claro, una se enrolla como una persiana y a lo mejor en vez de darte miedo, lo que es que te hace gracia. Pero bueno, una lo intenta, ¿vale, amiga? Pues bueno, vamos a hablar de un hospital que se llama el Hospital de Tórax, que está muy cerca de donde yo vivo, está en Tarrasa. Y bueno, es un hospital que ha tenido mucha historia y que hasta día de hoy ese hospital sigue en pie y entonces, pues bueno, tiene historias paranormales y tal. Y puede ser muy interesante de contar. Si este vídeo funciona y os gusta, quizá haga más cositas de estas, ¿vale? Y podríamos hacer una sección sexy. Podríamos hacer una sección sobre vídeos de terror. Y bueno, vamos a comenzar con esta historia del Hospital de Tórax. Sin más dilataciones, vamos a comenzar. El Hospital del Tórax, ubicado al norte de la ciudad de Tarrasa, es decir, hacia las afueras, yendo como hacia Matadepera, que se inauguró en el 1952 por Francisco Franco, el que era el dictador de entonces aquí en España. El objetivo de este hospital era albergar a enfermos con enfermedades respiratorias como la tuberculosis, la fibrosis o el cáncer pulmonar. El tiempo en el que estos pacientes estuvieron fue desde el 1970 hasta el 1997. Este hospital cuenta con 9 plantas y con 1.600 camas. Y bueno, básicamente el hospital se hizo en aquella zona porque era como un paraje ideal, ¿vale? Para que estas personas tuvieran un aire puro para poder respirar, para llevar a cabo su tratamiento de manera sana y con buenas condiciones. Este hospital contaba con grandes patios, teatro, cine. Este hospital estaba cuidado y custodiado por monjas carmelitas que a partir del 69 este hospital comenzó a albergar otro tipo de enfermos, no solo a los enfermos por enfermedades respiratorias. ¿Qué quiero decir con eso? Sino que también metieron a enfermos con enfermedades psicológicas y tenían pues enfermos también que sufrían algún tipo de alteración cardíaca. En el 1973 pasó que las monjas decidieron abandonar su puesto de cuidado en el hospital, por lo que provocó falta de atención en los pacientes enfermos y el descontrol se intensificó. Sí que es verdad que en el hospital seguían trabajando monjas de la mano de médicos, enfermeras y auxiliares. Es decir, no todas las monjas se fueron, pero sí que la gran mayoría se fue porque ya no podían dar abasto, eran muy pocas monjas, serían unas 50-80 monjas por un montón de pacientes, el cual eran miles de pacientes porque comenzaron siendo 4 pacientes por habitación y luego los multiplicaron a 6 pacientes por habitación y entonces era incontrolable la situación que estaban viviendo allí las monjas para poder cuidar a todos aquellos pacientes. Entonces, bueno, te puedes imaginar el lío que había a la hora de repartir medicaciones, muchas veces se equivocaban en la medicación, los tratos no eran buenos, maltratos, negligencias y suicidios empezaron a brotar entre niños, adultos y ancianos, los cuales dejaban morir allí porque, bueno, muchos iban para largas estancias, mínimo 6 meses, máximo 3 años. Muchos se suicidaban tirándose a un patio, el cual se llama la jungla. Lo llaman así porque, bueno, era un patio, era como el patio central muy grande y este tenía mucha vegetación y pues estaba descuidada la vegetación y tenía muchas plantas y se llamaba la jungla por eso y mucha gente pues subía al último piso y entonces desde allí se tiraba. De hecho, el Hospital del Tórax se llegó a considerar uno de los lugares con la tasa más alta de suicidio para su época. El goteo constante de muertes llegaba a afectar al estado de ánimo de muchos otros pacientes, pues que al final optaban por seguir el mismo camino que los compañeros, porque tampoco las familias iban a visitar a estos enfermos, ya que la tuberculosis y las enfermedades respiratorias eran muy contagiosas. Muchas veces estos pacientes el tiempo se les pasaba eterno, horrible, las condiciones de la comida eran deplorables. La planta 9 era una planta en la cual estaba prohibido el paso a los demás trabajadores y que no fueran y pacientes,
porque allí estaban pues los enfermos más críticos, que yo tampoco entiendo porque los encierran en la última planta sabiendo que se pueden tirar, pero bueno, era inevitable, ¿vale? Las ventanas y eso no tenían la seguridad que muchos hospitales tienen ahora. Imaginaos la gran cantidad de falta de personal, que muchas veces un paciente moría allí en su cama y tardaban días en venir a retirarlo, y tardaban días en recogerlo, y tardaban días en lavar aquella habitación, y tardaban días. Y claro, eso al final un cuerpo huele, un cuerpo se pudre allí, y claro, el estado de ánimo de los pacientes, el ambiente y todo esto tan tóxico al final te acaba mermando la cabeza. Una vez abandonado este hospital, se convirtió en lugar de estudio para el terreno de lo paranormal. Atraídos por el aura de muertes, suicidio, presencias y extraños fenómenos con apariciones, se empezaron pues eso, a investigar la zona, se hacían ouijas muchas veces para invocar, vete a saber por el juego de hacer la ouija. Y bueno, se cuenta que sí que es verdad que había una aparición de un hombre mayor, muy mayor, viejo, y que se tiraba por la ventana repetidas veces y que al día siguiente lo volvía a hacer, y que si tú veías a este ente cuando estabas allí en ese lugar te incitaba a también el suicidio, igual que hacía él como el ente que representaba alguna alma del hospital. También se dice ver una enfermera que cuando llegaba a tu habitación y te miraba, al día siguiente morías. Enfermos del hospital también dicen haber visto a estas entes, ¿vale? Porque no todo el mundo murió en el hospital, ¿vale? Hubieron personas a las que sí le dieron el alta, y años después que les han hecho una entrevista y han hablado con estas personas y han hecho una visita al antiguo hospital, porque este hospital luego se convirtió en el Parque Audiovisuales de Cataluña. Y bueno, hay una parte del hospital que sí se reformó para grabar, por ejemplo, Operación Triunfo y hacer películas y series. Hay una parte del hospital que hacen visitas turísticas y está tal cual se dejó. Y el Hospital del Tórax, al ser tan grande y tener tantas hectáreas, muchas veces, bueno, se han rodado películas de terror allí en ese ambiente. Películas como por ejemplo Rec 2, Los ojos de Julia, Mientras duermes, Mamá, Musa o El gran piano. Se cuenta que muchas veces cuando se va allí a grabar cualquier película de terror o cualquier cosa, siempre hay interrupciones de sonidos, ruidos extraños, ecos. Y también dicen que a día de hoy se pueden escuchar los gritos y las toses de esas personas que estuvieron compartiendo esos días de vida en el Hospital del Tórax. Y de hecho, hasta no hace tanto, todavía habían pacientes en el Hospital del Tórax. Es decir, en el 2004 ese hospital ya se convirtió en parte de lo que es ahora el Parque Audiovisual. Pues hasta el 2010 en la planta baja se albergaban a niños psiquiátricos. La planta baja era para los cuidados de estos niños y muchas veces pues estabas grabando en el plató de al lado y se escuchaban los gritos justamente de los niños de la planta baja, que eran la planta de psiquiatría infantil. Entonces yo os cuento una experiencia que tuve, ¿vale? Y es que fui a grabar una vez allí una serie que es el Carlos Cuevas, el protagonista, por si no lo habéis visto, que yo no lo he visto, sinceramente. Vale, pues nosotros estábamos allí grabando. Bueno, era pleno COVID cuando esto pasó. Y el plató que nos tocó justo estaba reformado, pero cuando mirabas hacia arriba, las plantas de más arriba de la 2 estaban sin arreglar, ¿vale? O sea, estaban sin arreglar esas plantas. Entonces tú veías las ventanas rotas, las cortinas, sucio, ¿vale? O sea, eso sabías que estaba sin arreglar. En un momento en el que estábamos grabando, se nos fue la luz. O sea, eso es verdad, se nos fue la luz y tardamos mucho tiempo en recuperar la luz y en recuperar las conexiones de sonido y todo, y muchas veces se escuchaban interferencias. Pues cuentan, ¿vale? Los que han ido a hacer el tour, que ven cómo estaban las duchas con las bañeras donde nos metían para lavarlos, con
cinturones para atarle las extremidades para que no se movieran. Luego también explican que hay una habitación en cual es toda acolchada, como estas que llevan la camisa de fuerza, que también está acolchada, o sea que todo eso es real, eso estaba allí. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, mis super amores, espero que os haya gustado mucho. Es el primer vídeo así que hago de historia de terror, tengo que buscar más historias chulas con más información para que sea más chulo el explicarlo, porque de todas las informaciones que había, la gente, apariciones, lo que he contado, ruidos, interferencias y poco más. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido un rato, que si os ha gustado hacérmelo saber para yo poder hacer más contenido de este y buscar más informaciones y dedicarme más a la investigación de cositas así. Y nada, un abrazo de oso amoroso y nos vemos súper pronto. Chao, chao.